Ahora, tenemos entonces que, pues, estos aglutinógenos o, pues, antígenos están determinados genéticamente, como lo vimos ahorita, ¿listo? Como lo dijo ahorita Valeria, pues en cada par de cromosomas o cada uno de estos pares de cromosomas hay genes que determinan este tipo, ¿listo? Y que lo que se van a expresar es su membrana. ¿Y vas a decir algo, Emelín? Emelín. Bueno, entonces esta conjugación de genes nos puede dar pues los tres tipos de sangre, O, A y B, o pues A y B. ¿Listo? La combinación de estos genes dan origen al grupo sanguíneo. Fíjense acá el dibujo que, bueno, lo que les había dicho ahorita, cuando tenemos el cromosoma o los alelos sin A o B, pues nos va a dar O. Siempre, siempre los alelos A y B van a ser los dominantes. ¿Listo? Recuerden eso. Siempre van a ser los dominantes. Por eso es que acá en el ejemplo que tenemos aquí abajito, donde hay una conjugación de ausencia de antígeno, nos va a representar es el gen dominante. En este caso acá vemos B y acá vemos A. ¿Listo? Siempre A y B van a ser dominantes. Por eso es que acá podemos ver que los dos, al ser unos cromosomas que tienen los dos genes A y B, pues van a expresar el antígeno A y el antígeno B. ¿Listo? Como grupo sanguíneo A y B. ¿Listo? Básicamente acá encontramos como la frecuencia de los grupos sanguíneos a nivel de nosotros. La mayor cantidad de personas por lo general son tipo de sangre O, ¿listo? Es decir, que ¿qué antígenos presenta este tipo de sangre? O, ¿no? Solo O o I. ¿Qué antígenos, o sea, qué antígenos va a expresar? No sé. O, o. No, no sé. ¿Un anticuerpo no? No. No va a expresar ningún antígeno. Acuérdense que el tipo no expresa Ah, antígenos. ¿Listo? Julián, ¿va a decir algo? ¿Cómo se sabe que es positivo y negativo? Ya vamos para allá. Ya ahorita Ah, vamos bueno. para allá, ¿listo? El resto ya lo entendí todo más o menos. El que le sigue, pues, es el antígeno, los antígenos que presentan los grupos sanguíneos A, B y pues finalmente A, B. ¿Listo? Fíjense acá un cuadrito como más detalladito sobre el asunto. Entonces ya sabemos, fíjense cómo expresan los antígenos. Entonces ya sabemos que la bolita de esta de acá va a ser el antígeno A, esto de acá va a ser el antígeno B, AB, y pues el grupo que carece de ambos antígenos. ¿Listo? Y que reconoce tanto A como B, anticuerpos A y B. ¿Listo? ¿Alguna duda con esta partecita? Muy bien. Entonces, las aglutininas, ¿qué eran las aglutininas? ¿Qué eran las aglutininas? A y B no. ¿Qué eran las No, aglutininas? Y yo lo dije, ¿Los Los tipos de anticuerpos, sangre ¿no? o los anticuerpos, exactamente. ¿Listo? Ay, Muy bien. Entonces, las aglutininas van a ser los anticuerpos, que son como las herraduras que van a llegar a esas llaves que expresan los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, básicamente acá, esas aglutininas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, va a ser el reconocimiento de los antígenos que presentan cada uno de los tipos de sangre. Y empiezan a aparecer más o menos entre los 2 a 8 primeros meses del nacimiento. ¿Listo? La concentración máxima está entre los 8 y 10 años de edad. Básicamente a esta edad es que van a identificar o se puede identificar si es positivo o si es negativo. ¿Listo?
Mami, mi tía Amparo es tipo AB de sangre. ¿Cómo? ¿Quién habló por allá al fondo? ¿Que la tía Amparo qué? Bueno, Profe, ¿por qué hasta Que los el 8 y 10 antiamparo años? era B positivo, yo no me acuerdo, eso fue lo que sí. ¿Cómo, Valeria? Profe, ¿por qué hasta los 8 y 10 años de edad se puede saber si es positivo o negativo? Porque presenta, digamos, como la concentración máxima de aglutininas. Recuerden que el RH está dispuesto por la cantidad, o bueno, depende de las aglutininas que va a tener este, estos anticuerpos, bueno, dependiendo de los anticuerpos que se mide el RH. ¿Listo? Ahorita lo que les decía, aglutinógenos, grupo sanguíneo, aglutininas, RH, ¿listo? Entonces a la de entre 8 y 10 años alcanza la máxima concentración de aglutininas, por tanto ya se puede definir si es positivo o si es negativo, ¿listo? Porque de ahí para adelante empiezan a declinar, empiezan a bajar, empiezan a perderse, ¿listo? Pero si una persona, bueno, no sé, no se ha hecho nada bueno de eso. Después de esos 10 años se hace una prueba de eso. Hay como, sí, o sea, usted dice que no, ya no se sabe si es No, positivo ni negativo. a partir de los 8 a 10 años. Antes no se puede. Antes no, por lo general, no sería una respuesta como muy exacta. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces acá pues ya vamos a ver este origen. Esto puede generar, esto por lo general da pues como ya sabíamos, es lo que se produce en el plasma. ¿Listo? Se denominan gamma globulinas. ¿Listo? Y pues su formación se puede iniciar al entrar en contacto con un antígeno o de diversos grupos. Es decir, básicamente lo que van a hacer es al puro principio empezar a reconocer estos antígenos que hay en la sangre. Y ahí es donde se empiezan a producir los anticuerpos, ¿listo? Pero por lo general tiene que ser el anticuerpo que no le sirva. ¿Para qué? Para que no haya una respuesta inmune. Por eso muchas veces hay problemas de enfermedades autoinmunes, que es el reconocimiento de sus propias células como células malignas. ¿Me hago entender? Entonces empiezan problemas como, por ejemplo, el lupus, la diabetes, que son las mismas células del cuerpo atacándolo a uno mismo. ¿Listo? Entonces, si se lleva a cabo una reacción entre un aglutinógeno con su respectiva aglutinina, se dará lugar a una reacción como respuesta llamada aglutinación, que pues este era un laboratorio que íbamos a hacer, pero pues que no se va a poder, o a menos que ¿Qué pasó, profe? Se murió, se le cayó el computador, se le bugueó la boca. F por el profesor. Pensé que había sido yo. Ese, Ay, se cayó. Ah, tan chistoso. ¿Perdón? hitbox, ok. Juliana, ¿qué hago? ¿De qué? Pues lo que le conté, bobo. Ah, pues no sé. Ya le dije que no me hace caso. Sí. Pero yo no puedo ir al hospital, pendejo. Ah, luego está en el hospital. Ya se lo llevaron para el hospital. Punto. Profe, no lo que le iba a dar un escuchamos. le iba a dar ¿qué? Bueno. Digo que yo me chingué la rodilla. ¿Con qué? Se me cayó algo encima y... Ay, qué Qué bonito. triste. Sí, y lo arruinó, Pero sí, usted, por favor. hoy lo vi, usted no está tan calvo. Pues no, porque ya me creció. ¿Qué? Cállense. No. ¿Escuchan? Ya. Ya, Sí. profe, ya no hay lag. Ah, listo. Entonces fíjense que ese es el cuadro, pues básicamente, de cómo puede darse una recepción o, bueno, la donación de sangre a una persona, pues,
dependiendo de su tipo de sangre. Fíjense cómo AB funciona para todo. ¿Listo? Pues obviamente AB positivo. El AB negativo, el A positivo, el A negativo, bueno, bla, bla, bla. El resto, fíjense cómo funciona pues respecto a los demás. Por eso les decía ahorita que el negativo y el positivo muchas veces no influía. Por ejemplo, si ustedes ven AB positivo, recibe de cualquiera. El A positivo recibe tanto O negativo como A positivo, como A negativo. Y así, pues, los únicos que van a generar problemillas son los negativos, que no reciben positivos, pero los positivos sí reciben negativos. ¿Clara esa parte? Sí, señor. Señor. Listo. Profe, entonces como, no, ¿Cómo? Pregunte, ¿qué no, cómo, porque le da pena. qué cómo hacen las personas para, de tatuajes? O sea, ¿en qué afecta los tatuajes a la sangre? ¿Cómo así? ¿En qué afectan los tatuajes? ¿Por qué no Es pueden que, ver a las por personas ejemplo, con tatuajes? lo que pasa es que, no, eso sí es una pregunta Creo muy que ya buena, sé hacia dónde va la pregunta, pero pues porque de hecho hay empresas que no reciben personas por tener tatuajes, creo que es por cáncer, que podría haber cáncer, dicen. sí va por ese lado y también va por el lado, o sea, porque muchas veces tanto personas con piercing, con tatuajes y todo eso son personas que tienen que esperar por lo menos, son como no me acuerdo cuánto tiempo para poder, digamos, por ejemplo, donar sangre, pero no tiene que ver tanto por el tipo de sangre, sino por lo que dice Rocha o relacionado a eso. Muchas veces pues las agujas pueden generar infecciones en la sangre, sida, cáncer, etcétera. Entonces pues una transfusión de sangre con una persona que tiene SIDA, pues no se podría hacer. Entonces, por eso es que principalmente es que las personas que han tenido algún tipo de tatuaje o piercing tienen que esperar cierto tiempo para mirar que no haya ninguna infección en la sangre debido a esta intervención. ¿Listo? Ah, Gracias. Bueno. Entonces, lo que hablamos ahorita, tipo sanguíneos RH, es la diferencia básicamente entre el sistema O y B y el RH, ya sea positivo o negativo, ¿listo? Entonces, en el sistema RH las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea, ¿listo? Esto básicamente lo que van a hacer es que van a exponer a la persona a un antígeno RH para que pues estas aglutininas formen una reacción, o sea, es decir, a lo que las aglutininas encuentran su antígeno, pues se van a unir. Eso es una reacción, ¿vale? O este tipo de reacciones. Entonces, RH positivo y RH negativo. Entonces, Rocha, señor, ¿qué dice ahí en la pantalla? dice, existen 6 tipos de antígenos RH, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, mayúscula, D minúscula, cada uno llamado factor RH. Una persona que tiene antígeno C no tiene el antígeno C minúscula. Esto se aplica para los antígenos de mayúscula, de minúscula y mayúscula de minúscula. Una persona va a presentar un antígeno RH por cada par. El antígeno D es considerado el más antigénico y es el más prevalente en la población y cualquiera que presente este antígeno se dice que es RH positivo. Si no tiene este antígeno, considerado RH negativo. ¿Sí entendieron? No. 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 Vamos a decir que, por ejemplo, el factor RH positivo, el padre y la madre tienen siempre, digamos, van a pasar a sus hijos factor RH tanto positivo como negativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El positivo siempre va a ser dominante sobre el negativo. Es decir, si tenemos factor aquí, bueno, lo que quiere decir básicamente estas mayúsculas y minúsculas es positivo y negativo. ¿Listo? Entonces, la C mayúscula es positivo, la D mayúscula es positivo, la E mayúscula es positivo. ¿Listo? ¿Sí vamos a entender? Sí, señor. Eh, Pero ¿por qué Sí, tienen señor. diferente? O sea, Señor, o sea, Sí, señor. por qué hay 3 tipos de letras y todas quieren decir positivo y negativo? Que puede ser, por ejemplo, A positivo y eso, ¿no? Es por el tipo de antígeno que reconocen. Exactamente. Ah, ¿Listo? Entonces tenemos C, D y E, que puede ser para A, B o ausencia de A y B. ¿Listo?
Entonces digamos, esos anticuerpos se llaman así, ¿listo? O los antígenos, pero entonces ya depende de la respuesta que va a generar al eritrocito, ¿listo? Entonces el padre y la madre, tanto el padre y la madre van a expresar positivos y negativos, ¿listo? Pero el positivo siempre va a ser dominante sobre el negativo, ¿vale? Es decir, si tenemos RH positivo y negativo, va a ser positivo. Positivo, positivo, va a ser positivo. Negativo, positivo, positivo. Y si es negativo y negativo, va a ser Positivo. negativo. Esto no es álgebra. Nah. Ay, profe, no moleste. La costumbre. Entonces, negativo y negativo va a ser positivo. ¿Listo? No es que después van a escribir eso a la profesora Angélica y digan que, no sé, que se confundan ahí. Pero ni siquiera lo entendemos. ¿De Eso. qué? Ya me perdí. Bueno, sí, por ahí una clase sí es complicado el asunto. Pero bueno, la formación de aglutininas anti-RH. ¿Listo? Entonces, básicamente, reitero lo que le estaba diciendo. Las respuestas negativas siempre van a ser recesivas y las positivas van a ser dominantes. Básicamente, esto es lo que dice esta imagen. ¿Listo? Básicamente, bueno, eso acá entonces que tenemos con múltiples exposiciones al factor RH, una persona llega a sensibilizarse al factor RH, provocando una reacción inmediata y tan grave como una reacción transfusional causada por un emparejamiento de la sangre respecto a los tipos A o B. ¿Qué quiere decir eso? Que pronto deben tener ahorita cara de gringos. Básicamente, ¿eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos un tipo de sangre negativo, recuerden que para que sea negativo es porque hay la ausencia, ¿cierto?, de cierto antígeno, ¿verdad? Para que lo reconozca el sistema inmune. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros, digamos, ponemos este negativo con un positivo? Va a haber una respuesta inmune a ese eritrocito negativo. ¿Listo? Por eso es que los negativos no reciben sangre de otro tipo positivo, mientras que los positivos sí reciben sangre de los negativos porque no va a generarse una respuesta inmune. ¿Me hago entender? No. No. Sí. Bueno, ahorita les voy a dejar un video, ¿listo, chicos? Para que vean cómo es la respuesta de cada uno de los eritrocitos frente a los antígenos, tanto RH como grupo sanguíneo, ¿listo? Y por hoy, pues vamos a dejar hasta ahí. Esto era lo que teníamos que ver hoy, la conjugación de alelos y cómo son los factores del grupo sanguíneo y del RH. Obviamente, pues para uno poder generar un poquito más de profundización, la verdad haría falta hacer el laboratorio con los anticuerpos. Pero pues como les digo, vamos a ponerlo ahí en stand-by, a ver si de pronto más adelante podemos hacer el laboratorio y ver cómo es el aglutinamiento de la sangre cuando se le aplican estos anticuerpos. Y ustedes dicen, entonces mi sangre es A porque la sangre hace tal cosa. Se vuelve más oscura, se vuelve más clara, se vuelve... o sea, ahí dependiendo de eso es que se ve esa parte. Listo, pues vamos, esperemos que pues por lo menos antes de que se acabe el año podamos vernos y pues hacer un par de laboratorios que son necesarios en esta parte. ¿Será que si nos grabamos? ¿Cómo? ¿Será que si nos grabamos? Obvio, sí, Preguntas, obvio. ojalá, ñero. Por ventanilla o virtual. Qué miedo. Pues esperemos que... Hacen el grado por Zoom. 3 videoconferencias del rector hablando. Ay, no. Como de 5. Entonces, no, pues esperemos que pues esto va a durar un poco más, pero pues esperemos que no se alargue tanto. Ya depende también de la gente y de la responsabilidad. Pero igual Medellín ya va a iniciar sus clases el 20 y algo, ¿no? Mami, Puedo recaerme. Bogotá, no en Medellín. Supuestamente acá en Bogotá iniciamos o sea, clases el 1 de junio, ¿no? ¿Quieren que les sea sincero, chicos? No. Sí, por favor. No, por favor. Sí, señor. Sí, ¿quién dijo que no? Ja? Hable, profe, hable. Yo creo que eso no va a ser tan así. ¿Por qué, chicos? No griten. ¿Cómo que nos morimos? No, Ya No. está gritando. no, porque se van a Vamos a matar. morir.